Auspicia la columna de Daniel Garro, Value, International Group. Bueno, en este último bloque de actividad económica continuamos junto al licenciado Daniel Garro, en este caso para preguntarle su opinión sobre lo que debería hacer el gobierno de Mendoza con la millonaria suma que va a recibir por Portezuelo del Viento. Bueno, hay otro tema muy importante que es el dinero que la provincia de Mendoza ha recibido y está terminando de recibir, ahora creo que queda una cuota más, por el famoso proyecto de Portezuelo del Viento que quedó en la nada, como era previsible. Pues no era rentable ni para atrás ni para adelante. Eso yo ya lo he dicho en informes, incluso privados y demás, y anticipé que no lo iban a poder hacer. Bueno, tal cual ha sucedido, como la mayoría de los pronósticos que he dado aquí en esta columna, en mis notas y en nuestros informes para nuestros clientes privados. La gran pregunta ahora es que igual el gobierno va a ser recompensado o va a ser le van a devolver esos dineros por la famosa promoción industrial que existía en los años 80 y 90. Es decir, es una reparación que recibe la provincia. Son un poco más de 1.000 millones de dólares. La gran pregunta aquí es, ¿qué hacer con eso? Porque ya hay, por ejemplo, intendentes tratando de manotear algo de dinero para llevárselo y hacer rotondas o ese tipo de tonterías, con el propósito de que la economía del lugar se mueva, así puedo ganar las elecciones más adelante. Y el gobierno provincial tiene que tener mucho cuidado en esto. Uno de los argumentos es que se va a tratar de colocar ese dinero o de darlo en proyectos que tengan retorno para que haya repago de ese capital. Esto tiene, digamos, una buena intención inicial, pero desde el punto de vista de las finanzas y desde el punto de vista financiero no es tan buena como suena. ¿Por qué? Porque la gran pregunta es cómo van a calcular que esos proyectos tengan retorno y repago. Primer punto. Segundo, si se equivocan en eso, el capital empieza a disminuir. Ya le pasó al Fondo de Transformación y Crecimiento en su momento, en la década del 90, que se fue quedando sin capital y hoy es alimentado por lo poco que se va pagando de los préstamos más alguna ayuda en materia de rentas generales. Es decir, se dilapidó ese capital. Los países serios lo que hacen es armar un fondo denominado anticíclico. Pero hay países que lo hacen de manera mucho más inteligente. Mi propuesta es que a lo que hacen algunos países, como el caso de Noruega, que toman los fondos que las regalías petrolíferas le generan, por ejemplo, y arman un fondo que está colocado de manera financiera para que genere renta, es decir, que genere colaterales, y esos colaterales poderlos usar en aquellos momentos en que por ahí la economía está un poco complicada, como puede haber sido el momento del COVID, como puede haber sido la crisis de los activos tóxicos. Hay algunas cosas mucho más importantes para hacer y mucho mejores, que es colocar el dinero, eso sí, para que genere rentas colaterales, de manera tal que se vayan capitalizando y el fondo vaya creciendo, y no quede solo en esos 1.000 millones de dólares que se los usen y que el repago estimado lo pueda sostener, sino obtener colaterales de manera tal que en algún momento el gobierno provincial pueda encarar una reforma del Estado para bajar el gasto público a través de una reforma, no de un simple achicamiento, sino una buena reforma que permita bajar la presión tributaria en Mendoza y comenzar a diferenciarse del resto de las provincias. ¿Por qué? Porque la economía que se viene es diferenciarse, competir, Mendoza contra San Juan, contra Córdoba, contra Santa Fe, por la llegada de inversiones. Imagínense ustedes si Mendoza eliminara el impuesto a los sellos, por ejemplo, eliminara ingresos brutos y lo cambiara por un IVA provincial, y se ayudara con estos colaterales a hacer la reforma del Estado que necesita para poder bajar el gasto público, bajar la presión tributaria, se llenaría de inversiones, porque el resto de las provincias no están en condiciones de hacerlo y no tendrían este fondo. Es decir, apoyar al sector privado bajándole los costos operativos. No tiene ningún sentido intentar bajar o subsidiar tasas, que es
intentar bajarle ficticiamente el costo financiero del capital cuando yo tengo problemas con los costos operativos, es decir, no voy a poder pagar el capital que pido prestado si estoy en una empresa. Es clave bajar los costos de producir en Mendoza, teniendo en cuenta lo que se viene de inversiones en el país. Esa sería la estrategia más adecuada para la utilización de los fondos de Portezuelo, del viento, aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, muchas gracias, Daniel. Lo esperamos el próximo domingo aquí en la pantalla de Canal 7. Hasta pronto. Auspicia la columna de Daniel Garro, Value International Group.